Hola, esta es la tirada de febrero. Venimos de un momento de tranquilidad, en donde todo es como debe de ser y en donde cada uno cumple su labor, lo que a cada uno le corresponde hacer. Nosotros hemos ayudado, nos han ayudado y al final el universo, Dios, la naturaleza, la energía primordial es la que nos ha ayudado a través de nosotros mismos, porque queremos mejorar o cambiar. Sin embargo, debemos de tener presente al cambio y los ciclos. Existen ciclos cortos, de días, de meses, de horas, y ciclos largos, de años, lustros, décadas, eones, y cada ciclo cumple una labor. Febrero es un mes en el cual nos va a cautivar la estabilidad, nos da la posibilidad de hacer una pausa, de ahorrar, de estudiar, de prepararnos física, mental, intelectual, espiritual y materialmente para lo que sigue. Pero, por otro lado, debemos entender que las pruebas que nos encontramos son lo que realmente nos ayuda a mejorar, a encontrarnos a nosotros mismos. Por más que intentemos prepararnos para lo que sigue, la realidad es que no vamos a estar totalmente listos. Es un mes en el que nos podemos sentir muy a gusto, e incluso no vamos a querer que termine. Es un mes estable en el que nos sentimos plenos. En los sentimientos, en muchas partes del mundo se celebra el día de San Valentín, lo cual en ocasiones nos puede sacar de nuestro centro, ya que tenemos la creencia de que tenemos o necesitamos encontrar a nuestra media naranja para sentirnos completos. Pero la verdad es que ya somos seres completos. Lo que encontramos en nuestro camino son seres que pueden ayudarnos a equilibrar y a seguir encontrándonos a nosotros mismos y viceversa. Es un momento en el que muchos pueden sentirse solos por esta celebración, lo cual no tiene que ver con una pareja. La soledad es cuando no podemos estar con nosotros mismos, cuando no podemos o no queremos hablar con nosotros mismos, porque escuchamos nuestras verdades y son cosas que no queremos escuchar. La soledad viene del interior, no de tener o no una pareja, amistades o familia. Esa soledad, a la larga, nos puede traer problemas de ansiedad, de tristeza, depresión, falta de autoestima, lo cual puede repercutir en nuestra voz, garganta, dolores de cabeza, migrañas y diferentes padecimientos, dependiendo de la raíz de ese sentimiento de soledad. Pero si entendemos que los cambios son algo natural, que realmente no podemos estar preparados para todo lo que viene, estamos a gusto con nosotros mismos, dejamos que las cosas ocurran y pasen, vamos a poder afrontar nuestras pruebas como seres individuales y conscientes de nuestro amor por nosotros mismos. Y a partir de ahí, podemos encontrar a esa persona que sin realmente buscarla, nos ha encontrado a nosotros. En lo físico están nuestras manos y muñecas. Las muñecas pueden tener dolor. Esto tiene que ver con lo que nos piden, con las órdenes que recibimos. No creemos estar a la altura de las exigencias. Las fracturas, con detener una actividad que ya no queríamos hacer. Las manos, los dolores en las manos pueden ser por sentirnos inseguros en lo que hacemos. Las fracturas se pueden dar por lo mismo, por poner un alto a algo que sentimos que nos abruma. Los dedos y sus molestias tienen que ver con la falta de confianza en uno mismo, o sea, el ser perfeccionista, la obsesión por el detalle, que todo lo que hacemos sea perfecto. En nuestro trabajo, en general, debemos buscar un equilibrio. Si pasamos mucho tiempo parados, descansar, sentarnos, aunque sea unos minutos. Y si pasamos mucho tiempo sentados, pararnos, movernos, estirarnos, buscar equilibrio. Y lo antes mencionado, muñecas, manos y dedos son el resultado de lo que hacemos y cómo queremos hacer las cosas. Debemos de ser conscientes de lo que podemos hacer y valorar el esfuerzo que hacemos. Confiar en nosotros y nuestras capacidades, sin poner en riesgo nuestra salud mental, que repercutirá en lo físico. Al final, todo es cambio. A veces estamos arriba y a veces abajo. Siempre es bueno prepararse, cuidarse, cambiar, mejorar. Así cuando estemos abajo, no nos golpearemos contra el piso, pero también estar conscientes que debemos prepararnos para lo que no estamos preparados, lo cual significa fluir, aceptar, priorizar qué necesito resolver primero, y que quien importa más soy yo mismo. Después, estando bien yo, puedo apoyar a los que amo, sin buscar resolver los problemas de los demás. Cada uno debe de hacer lo que le corresponde. Febrero nos habla del amor, pero por nosotros mismos.
de pausar y acumular, pero que eventualmente tendremos que movernos, reaccionar, accionar. Es un mes para aprender a estar con nosotros mismos, y si no podemos, buscar ayuda, porque la soledad viene del interior, no del exterior. Muchas gracias por tu atención y tu tiempo. Si de alguna forma te sirvió, me ayudas mucho suscribiéndote, dándole like y activando la campana. Si crees que le puede servir a alguien más, dale compartir. Nuevamente, gracias.